tercer cereal en importancia sería el maíz, ¿ya? Y básicamente, curiosamente para ustedes quizás, el uso principal del maíz es el consumo animal, más que el consumo humano, ¿ya? La variedad dulce es mucho menor producida que las variedades que se usan para alimentación animal, ya sea de grano directo o la planta completa para el silaje. Entonces vamos a hablar hoy día del arroz y el trigo, productos que en Chile se producen, pese a que quizás económicamente no sea una solución muy rentable. Ya vamos a hablar un poco del trigo, vamos a hablar de cómo se obtiene la harina, vamos a ver un video, después vamos a ver los pasos de obtención de harina, también vamos a ver, porque yo sé que todos han comprado alguna vez arroz y dicen grado 2, grado 1, ¿qué significará esto? Grado angosto, ancho, etc. Arroz arbóreo, arroz normal, y todas esas cosas vamos a ver hoy día en la clase. Así que nos vamos a centrar en eso, vamos a esperar que... Hoy día del trigo. El trigo, ¿cierto? En Chile es un cultivo que antiguamente se distribuía en su producción desde el norte incluso, en zonas muy nortinas hasta la zona de, incluso Aysén, llegando al trigo. Pero se concentra básicamente ya desde la región metropolitana, algo en la quinta y con fuerte hacia el sur, novena, décima región en Chile, ¿ya? Pero antiguamente había trigo en la cuarta, incluso un poco más al norte, con el tema del cambio climático, la disponibilidad de agua, ha sido un cultivo que ha disminuido. Tiene una historia el trigo. El trigo fue el primer producto agrícola en exportarse a Estados Unidos. En la época de la fiebre del oro en Estados Unidos, la gente se destinaba más a la minería, a buscar el oro y no a producir tanto su alimento, y el trigo en grano se fue en barco a Estados Unidos, o sea, un producto que tiene una historia importante. Y como les decía, en Chile hay estos datos de 120 kilos per cápita, más o menos abarcan de la época del 2000, 2010, bajando actualmente a un 96. ¿Ya? Se asocia a que energía es un alimento, el pan, nuestro consumo es mayoritario, pero para que sepan, existen dos tipos de trigo, dos especies de trigo. Una, el Triticum aestivum, variedad, el aestivum que es para básicamente la harina, y el Triticum durum, que es para el trigo candial. Ambos trigos se usan adelante, con distintos usos. El trigo blanco o el harinero y el de pastas, ¿ya? Cuyo germen es más duro, es el trigo candial, ¿ya? Los productos más comunes son salvado o afrecho, como es lo mismo, en realidad ahí está más puesto salvado o afrecho. Germen, que corresponde a el embrión, y la harina y harinilla, que son el uso a veces de las capas posteriores o capas externas al grano que protegen al fruto, ¿ya? Harinilla, básicamente, como les decía, usada para la alimentación animal. Nosotros principalmente lo que más ocupamos es el salvado, que es cierto parte de la cáscara de la semilla, el germen, que es el embrión, en la semolina, lo usamos mucho, y la harina propiamente tal. Vamos, como les dije, hay un video que vamos a ver un ratito más asociado a esto. Bueno, estos son datos que tengo en 2019 y se ha mantenido más o menos la misma tendencia. El trigo ha ido bajando en forma paulatina tanto las áreas producidas como también los rendimientos se han mantenido, pero la superficie ha ido disminuyendo drásticamente, año a año. En general los cereales en Chile, salvo el maíz, algunos años sube, pero en general tienden a disminuir por la competencia que hay de países vecinos. ¿Ya? Trigo, nosotros no nos autoabastecemos de trigo, hay cierta parte que importamos de Uruguay, de Argentina, que son productores importantes de trigo. Sí tenemos, al igual que en otros cultivos, los rendimientos potenciales mayores del mundo. Ya en la zona sur de Chile podemos llegar incluso hasta los 60 quintales, o sea, 6 toneladas por hectárea de grano
de trigo en altitud harinera. ¿Ya? Bueno, un poco de historia. Es un trigo, ¿cierto?, de la especie, es una monocotiledonia. El origen del trigo es en la zona de Eurasia, básicamente en la zona cercana a Mesopotamia, a donde está esa cultura, donde está Irak en estos momentos por ahí, Afganistán, Irak, Irán. Esa zona es la zona original del pan. De hecho, el primer antecedente del pan es de la cultura mesopotamia. ¿Ya? El pan en las culturas antiguas hebreos, ¿cierto?, se usaba mucho el consumo de pan como un alimento base, ¿cierto?, de las familias. Y de ahí llegó a Europa, ¿ah? Llegó del Asia a Europa y de ahí se distribuyó el consumo, llegando a Chile como uno de los top 10 que consuma pan del mundo. ¿Ya? El trigo, como les dije, el trigo harinero, el cual se usa para la producción de harina, para pan, mezcla, incluso ahí vamos a ver un poco de eso, ¿cierto? Galletas y repostería en general. La segunda especie conocida es Triticum turgidum, subespecie durum, que se usa para pastas, es más duro, es menos, ¿cierto?, harinoso. Ahora uno puede hacer tallarines en forma artesanal con el harinero, pero en general se usa para la sémola, el semolín, y el trigo mote es el candial, ¿ya?, que es más duro en general como grano. La planta es una planta de rápido crecimiento, pero casi en algunos casos puede incluso durar prácticamente 10 meses de desarrollo. Vamos a ver por qué. Esto en forma genérica, pues pueden tomar un optativo conmigo, con la profe Caro, a veces lo hacemos uno los dos. En general, hay tres tipos de crecimiento en el trigo harinero. ¿Ya? El trigo harinero tiene 3 tipos de crecimiento. Variedades que se llaman invernales, que por lo tanto requieren, ¿qué cosa? Si son invernales, ¿qué requerirán? A ver si adivinan. ¿Ah? Hora fría. ¿Ya? Y generalmente los invernales se producen más en el sur de Chile y parte de su cultivo más o menos en mayo, abril de un año, y se cosechan en febrero del otro. O sea, prácticamente ocupan todo un año. ¿Ya? Y requieren frío para florecer y para producir. Y en general este tipo de plantas, ¿ya?, tienen más rendimientos que las primaverales. Las variedades primaverales se siembran en agosto aproximadamente y se cosechan más o menos la misma fecha que el invernal, o sea, hablamos de menos tiempo de desarrollo, pero en general tienen algo menor rendimiento. ¿Ya? Por ejemplo, en los trigos harineros tenemos invernales y primaverales. También hay unos que son alternativos, que son ni chicha ni limonada, o sea, son entre primaveral e invernal y tienen algunos requerimientos escasos de horas de frío y son para zonas de transición centro-sur de Chile, por ejemplo. ¿Ya? La variedad que se usa para hacer pan es 100% primaveral. ¿Ya? No hay invernales, son todos primaverales en la especie Turgidum, variedad durum. Turgidum, variedad, subespecie durum, son todos primaverales. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío? Que en general son cultivos de mínimo 6 a 10 meses. Y muchas veces cuesta hacer rotaciones de cultivo. Entonces ustedes se presentan con una persona que tiene trigo anual y prácticamente es al otro año, con los convenios que tiene, con la maquinaria que tiene, hace lo que en la agricultura actual no es tan bien visto, que es los monocultivos. ¿Ya? Con todo el efecto ecológico, con todo el efecto, ¿cierto?, de gastar suelo, etcétera, que tiene. Bueno, más o menos para que sepan, la planta se demora, es de autopolinización, incluso la liberación del polen o la antesis que se ve cuando ya hubo fecundación en el grano. Más o menos pasa, como les decía, entre 5 meses en producir un grano en estado de madurez fisiológica, ¿ya? Que básicamente se llama un estado de grano lechoso, o grano amarillo, en que está masa dura, ahí 30-35%, en esta condición, uno habla de un grano que ya está en madurez fisiológica, ¿ya? 35% humedad en los granos. Pasamos ese grano de masa blanda
que tiene un color verde limón por fuera, a un color ya amarillo en el grano. Ese es el estado de madurez fisiológica, que se llama estado de masa dura. Que yo lo aplasto y es como si estuviera aplastando un mote recién hecho. Masa dura, en forma normal. En ese estado ya no es el estado de madurez de cosecha. ¿Ya? ¿Qué es el trigo? El trigo es un fruto o una semilla. Ambas, ¿cierto? Obvio, es un fruto indehiscente, se llama cariopsis. Ya, es un fruto que tiene pegado su semilla. Y todo lo que es las cáscaras de protección forman el afrecho. Y en el cáscara del fruto y la cáscara de la semilla, que es la pesta, están los componentes que producen el problema de las personas celíacas que tienen gluten. ¿Ya? Y que esa partícula, ¿cierto?, se rompe y queda en la harina y por eso la gente no puede consumir harina de trigo. Entonces, ¿es semilla? No, es una fruta. Aquí vemos la capa externa que se llama, ¿cierto?, periperma, básicamente, o pericarpo, ¿ya? Y adentro de esta línea amarilla tenemos el endoscarpo amiloso, la capa del pericarpo, que es la capa externa, la capa de la testa, que es la capa de la semilla, están juntas, no se separan. ¿Ya? La harina, que es básicamente esta zona que está media, voy a apagarla un poco para que vean mejor. La harina es esto. Es todo el tejido de endosperma rico en nutrientes del cual, ¿cierto?, obtenemos nosotros el alimento, rico tanto en carbohidratos pero también en proteínas. También hay que darle un valor en eso. El germen de trigo es toda esta zona de acá, ¿cierto?, que corresponde a el embrión con su forma, ¿cierto?, asociada, incluso el cotiledón corresponde al germen de trigo. El salvado es parte de esta estructura, el salvado, y el afrecho o harinilla es de la cáscara. ¿Cuál es la parte que le hace mal a los celíacos? La cáscara, la parte de acá adentro, ¿ya? Y bueno, en el proceso, como se muele y todo, en la harina basta que muy poca proporción haya para que la gente tenga problemas asociados, ¿cierto?, de consumo. Bueno, como les dije, el grano de masa dura, que es un 35% humedad relativa, o sea, humedad interna de porcentaje de agua, no es para nada el punto de madurez de cosecha. La planta, cuando está completamente seca, prácticamente seca, cuando uno cosecha el trigo, y el trigo cosechado debe tener cerca de un 14% humedad. Dependiendo de la fecha de siembra, más o menos, desde diciembre hasta febrero, vamos a tener, hasta diciembre, enero, en la zona central vamos a tener esa humedad. Y en la zona un poco más hacia el sur, o la variedad más tardía, en general, la cosecha es más tardía, llegando incluso hasta marzo, ¿ya? Y hay muchas veces en esta zona tenemos un 15 a un 20% de humedad en el grano. ¿Qué pasa? Que como vamos a ver en un video, en el lugar donde se reciben los granos muchas veces se pueden calentar un poco, una temperatura para ir bajando la humedad. Se mantienen hornos para bajar la humedad. Pero eso le da un mayor costo o un mayor castigo al productor mientras la humedad sea mayor a 20. ¿Ya? El límite es 20. ¿Ya? Y de ahí los agricultores muchas veces usan desecantes químicos, que algunos son herbicidas. ¿Ya? Y eso está un poco en desuso por la posibilidad de que queden ciertos estos productos en el grano. ¿Ya? Y lo que se hace a nivel industrial es secarlos, ¿ya? Bajarle la humedad con un secado. Pero ¿cuál es el problema? Porque hay un castigo para el productor cuando llega con un peso o un porcentaje de humedad muy alto. ¿Por qué creen ustedes que las empresas, los molinos, castigan por esa humedad? ¿Por qué sería? Si ustedes me están, supongamos que Catherine Cisterna está enlazada, es productor de trigo y me vende 100 kilos de trigo con una humedad de 21, ¿ya? Y resulta que para ser harinero necesito 14%. Básicamente no me está vendiendo 100 kilos, me está vendiendo 70, por decirlo así. Porque la humedad, el delta de diferencia es importante, ¿no? Es importante, es un tercio por lo menos que tengo que bajarle la humedad. Y eso implica que yo le voy a castigar el valor, pues no le voy a pagar por los 100 kilos, le voy a pagar por 70.
Y además, yo como industria, independiente que lo voy a hacer igual para estandarizar la humedad de los granos, voy a tener que invertir en secarlo, en gastar energía. Por lo tanto, en vez de pagar 70 kilos, le estoy pagando 60, incluso llegando a la mitad. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque se hace el análisis con unos aparatos pequeños para medir la humedad en el grano. Entonces, hay un castigo importante para el tema harinero. Se entiende que en el sur es más probable que por las lluvias que puedan caer cercanas a la cosecha, los granos puedan absorber o tener un porcentaje mayor de humedad. Pero ahí hay un castigo importante. Entonces uno dice, entre 14 y 20, no es mucha la diferencia, pues profe. Claro, pero estamos hablando que el grano tiene 14, o sea, el grano tiene un 14% y de ahí parte nuestro 100%. Entonces, en diferencia, el impacto es muy grande. Bueno, vamos a ver un video, pero el video lo vamos a ver, aquí cambiamos la ropa, vamos a ver de acá, de una cosa que se llama WhatsApp, y lo voy a ver de yo. Se utiliza en una gran variedad de alimentos. Para su elaboración, los granos de trigo pasan por un largo proceso de molienda hasta convertirse en polvo. Pero, ¿cómo se hace la harina de trigo industrial? Descubre cómo se transforman los granos de trigo en el polvo blanco más utilizado en la cocina. El grano más utilizado para hacer harina es el trigo. Es uno de los cereales más producidos en el mundo. La cosecha del trigo es el punto de partida en la producción. ¿Ya? Llegaron tarde al cine, vamos a pagar. Entonces, ¿tienen la entrada con numeral? Fin de la harina. Los agricultores deben observar indicadores visuales como el color de los granos y las hojas, así como realizar pruebas de humedad para determinar si el trigo está listo para cosechar. Una vez está listo para la cosecha, la cosechadora avanza a través del campo de trigo, utilizando cuchillas para cortar los tallos cerca de la base. Los tallos caídos se recogen y se dirigen hacia el interior de la máquina. Una vez dentro de la cosechadora, los tallos se someten a un proceso de tritado. Las cuchillas y rodillos separan los granos del material vegetal restante. Los granos de trigo se separan del material no deseado mediante sistemas de cribado y ventilación en la cosechadora. Se eliminan las impurezas y los granos limpios se dirigen hacia un tanque de almacenamiento en la cosechadora. Cuando la cosechadora está llena, los granos de trigo se descargan en remolques. Una vez que el trigo ha sido cosechado y separado de la paja y otro... Ya, se dieron cuenta que hay un proceso trigo industrial que es moler, separar por peso y después por celdilla, como si fueran ¿cierto? Un colador gigante, se van separando los granos que tienden a ser más pesados que la paja o el resto de estructura. Entonces hay una primera limpieza que se hace durante la cosecha. ¿Ya? El color de la planta totalmente sobremaduro, lo que llamamos en estado fisiológico de senectud, ya pasó su estado de madurez, ya está en un estado, ya la planta ya se dejó de regar hace un tiempo, ¿ya? Y estamos cosechando entonces el grano seco. Ese grano ustedes vieron que estaba muy a nivel de campo que hace la gente, usa trillas con animales, muele, después aventa la paja, ¿ya? Y todos los granos quedan abajo. Bueno, en ese aventado igual, en forma artesanal, hay un porcentaje importante de granos que se van cuando están separando la paja del grano que tienen abajo, y después tienen que hacer procesos de limpia manuales, a veces con bateas grandes separando, ¿cierto?, los granos del resto de la estructura. Piedras, arena, igual de repente pasan, entonces hay que tener mucho ojo en esta estructura, en esta limpieza. Pueden pasar trozos de tierra acá, ¿cierto?, polvo de tierra puede haber todavía, y que puede haber piedras chiquititas asociadas. Lo otro que es importante en el trigo es la presencia de malezas. En el sur de Chile hay una maleza que se llama pasto cebolla. Y el problema es que tiene un fruto negro que puede pasar a veces por los canales de la separación de grano, y al momento de explotar o de reventar, tiñe el grano y lo deja negro. Por lo tanto, la presencia de esa maleza gramínea propiamente tal que puedan afectar al cultivo, como avenilla, cebadilla u otras, que son malezas de la misma grupo, podríamos decir que el trigo, es una preocupación porque también van a contaminar la semilla. Ahora, en general, estas malezas tienen los granos más livianos y se tienden a separar por peso u otra estructura. Bueno, acá viene el proceso ya de
que ocurre en el molino, básicamente con la carga, donde se va a transportar esta tolva a camiones. No deseados debe ser almacenado adecuadamente y transportado a las instalaciones de procesamiento. Este paso es esencial para preservar la calidad del trigo y preparar. Hay un alumno afuera. No. ¿Qué? Abróchese los cordones, que me da cosa que se caiga. Voy a pisar. No, si le hice doble nudo. Ay, está. Sí, no. Es un toque. Se cae. Me caigo. No. Todavía no estoy en edad en que las caídas son muertes de muerte. Los abuelitos se caen y ahí es complicado. Lo más complicado en la tercera edad son las caídas. Ya, entonces, vamos a retroceder ahí. Estamos en el campo, ¿cierto? Una vez que el trigo ha sido cosechado y separado de la paja y otros materiales no deseados, debe ser almacenado adecuadamente y transportado a las instalaciones de procesamiento. Este paso es esencial para preservar la calidad del trigo y prepararlo para su posterior transformación en harina. Los granos de trigo se transportan en camiones a los silos de almacenamiento para su posterior procesamiento. Ya, Las instalaciones de almacenamiento. estos silos, ustedes lo han visto alguna vez. Sí. Al lado que hay un silo grande cilíndrico que en la base antiguamente se usaban principalmente para almacenar grano. Son silos granaleros o de grano que son, cierto, así cilíndricos y donde se guardaba principalmente trigo. Entonces hay uno que queda entre Duoc y la Católica, antiguamente uno grande era para eso. Estar limpias y en condiciones óptimas para recibir el trigo. Se inspeccionan y se aseguran de que estén libres de plagas, humedad y otros factores que podrían dañar el trigo. Los camiones cargados con trigo cosechado llegan a las instalaciones de almacenamiento. Tan pronto como llega el envío de trigo, la sonda de grano aspira muestras de toda la carga. Se verifica la calidad del trigo y se registran detalles como el origen y el contenido de humedad. En algunos casos, el trigo puede tener un contenido de humedad ligeramente alto después de la cosecha. Si es necesario, los granos se someten a un proceso de secado para reducir la humedad a niveles adecuados para el almacenamiento a largo plazo. O sea que fíjense que la humedad no la ven directamente del camión que viene en la carga y hacen el análisis. Y ahí le pagan al productor. Ahí, entonces el trabajo de todo un año se juega en el momento en que el camión llega al molino y le toman el porcentaje de humedad. Y le dicen, señor, usted tiene un 25% de humedad, devuélvase con el camión, séquelo, porque yo les dije, el límite es 20. Más humedad de eso, no lo van a secar, porque al sobresecar también, ¿qué podemos producir? ¿Cierto? Que ahí estemos alterando la composición propia de los granos. O sea, se acepta hasta un 20%. Porque no es que se cocine, sino que se hace un calentado del grano para tratar de bajar la humedad. ¿Sí? ¿A 20% de humedad? Sí, como máximo, en el sur de Chile. Alguien que tenga un 20% de humedad en la zona central también se lo van a mirar como raro, porque es muy raro, a no ser que haya un año como que llovió en febrero, en general no es posible o que ocurra, o sea, es ilógico que ocurra. ¿Ya? Ahora, es ilógico que ocurra con el cambio climático, ustedes saben que es una cosa que puede ocurrir. ¿Y qué pasa en ese caso? El trigo es uno de los cultivos que en general más se protege en Chile, hay más pólizas de seguro agrícolas. ¿Ya? Eso, o sea, quizás a Martín se nos va a pasar en algún momento en buenas prácticas, pero el tema de seguro agrícola, uno de los cultivos donde hay más pólizas que las contrata el INDAP directamente, es para proteger a los pequeños agricultores de trigo con temas ambientales como llovizna, fuertes vientos, granizos que pueden producir daño en el cultivo. Entonces hay algo de seguros. Pero yo como productor, como ya les dije, el grano de trigo tiene 14% de humedad para ser óptimo, para ser procesado para harina. Pero el 14 de 20 ya un poquito, pero el 14 el 100%. Entonces ya hicimos la prueba que, por ejemplo, ya les dije, Catherine Cisterna tiene una sociedad Catherine Zapata, que es abierta que obviamente está viendo cosas en la clase, obviamente, pues, para moverse, ¿cierto? En la clase, ¿ya? Ellos vendieron
llegaron con X toneladas, pero con mala humedad, y automáticamente el de 100 pesos le voy a pagar 70. O sea, es un castigo súper grande llegar con un diferencial para nosotros pequeña diferencia, pero el 14 es el 100, por lo tanto, ya que tenga el 7% más, en total es como un 30% menos de peso por el agua que tiene el producto. Calidad y contenido de humedad, el trigo se mezcla para garantizar una distribución uniforme de la humedad y evitar problemas de deterioro. Los camiones avanzan para descargar el trigo en una cinta transportadora subterránea. El trigo se descarga en los hilos, donde se apila en capas y se compacta para minimizar el espacio y Fíjense que independiente de dónde llegue después en el molino, si hay un productor que tiene 16, 14, 13, pues incluso de un poco más bajo, se mezclan todos para homogeneizar, en este caso, la cantidad de humedad. Calidad. Los hilos suelen estar equipados con sistemas de ventilación y control de temperatura para mantener las condiciones adecuadas. Una vez que el trigo ha sido almacenado en las instalaciones adecuadas, se procede con su limpieza. El trigo almacenado puede contener impurezas como piedras, polvo y otros granos diferentes al trigo. Las impurezas se eliminan mediante una serie de máquinas como cribas vibratorias, tamizadoras y separadores magnéticos. Desde allí, el grano se introduce en una máquina de limpieza, donde un conjunto de tamices elimina impurezas como paja, palos y polvo de grano. Acá lo que se hace es tamizado, o sea, con movimiento rápido, así se va tamizando, se va colando. El trigo se va colando las cosas más pequeñas y las cosas que pueden quedar de paja y otras cosas. Hasta el momento solamente física, ¿ya? Hasta el momento solamente física. Estos procesos son esenciales para eliminar impurezas y preparar el trigo para la molienda. Seguidamente el trigo se almacena en silos hasta el momento de la molienda. El siguiente paso es mezclar las variedades adecuadas de trigo para el tipo de harina que van a producir. Desde la mezcladora, el trigo pasa por un segundo sistema de limpieza más intensivo que elimina las impurezas más pequeñas, como semillas de maleza y polvo. El trigo se introduce en la máquina de molienda, también conocida como molino. El trigo se distribuye uniformemente en la máquina para asegurarse de que cada grano se procese de manera eficiente. En el camino hacia las máquinas de molienda, una balanza registra las cantidades de producción. La línea de producción vertical de este molino tiene 5 pisos de altura. La gravedad lleva el trigo hacia abajo a través de una sucesión de máquinas de molienda. Los molinos producen harina blanca al moler solo la parte interna del grano de trigo, llamada endospermo. Este proceso requiere separar el salvado, la piel dura del grano, y el germen, su semilla. La separación comienza tan pronto como los granos de trigo ingresan a la primera máquina de molienda. Entonces ahí se empieza a separar las partes por lija, por movimiento, lo que es el germen. El germen es el embrión, el salvado, que es, como les decía, aparte del fruto y la semilla, y finalmente me avisan, así que tiene secuaces que me avisan que iba a llegar un poquito más tarde. Poquito, bueno, no llegaste a las 4 de la tarde, poquito. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que hay una separación. Ahora, Raúl mencionó algo de las mezclas, ¿ya? Hay ciertas características de variedades de trigo alternativo, primaveral, que le dan más aptitud para ciertas cosas. Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, harina para pan, harina sarracena, o un trigo sarraceno, si se llama, harina como multipropósito, ¿ya? Y que van haciendo mezclas, incluso mezclas de distintos tipos de grano, puede ser el grano de pasta y el grano harinero para distintas preparaciones. Y en estas mezclas, un poco, aquí solamente separación de grano, pero se le pueden agregar otras cosas también a la harina, aditivos, azúcar, otros procesos. De hecho, no sé si ustedes han comprado esas cosas casi maravillosas que dicen queque listo, échele agua y huevo y listo, y tienen un queque marmolado. Esas mezclas de harina que vienen con otras cosas, ahí está el problema más químico que tienen. Pero básicamente acá es simple separación de granos por características, ¿ya? Pues ya han visto estas mezclas preparadas, listas para hacer incluso sopa y pilla, que la venden con zapallo deshidratado, ¿ya? Son mezclas de harinas con otras cosas.
Y ahí uno puede encontrar que no es tan natural el proceso. Pero la harina blanca que ustedes compran, selecta, ¿ya? Que dice harina, simplemente, sin o con polvos de hornear, ahí le agregan otra cosa química distinta, ¿cierto? El polvo de hornear. Ahí estamos hablando de algo prácticamente separado por física, ¿ya? Y se las mezclan cuando le agregan otras cosas, ahí pueden haber problemas asociados. Claro, básicamente la cantidad de procesos que tienen de separación es más fina. ¿Ya? Les vamos a hablar también, por ejemplo, no sé si usted le ha llamado la atención, cuando compran arroz, más un adelanto, y hablamos de grado 1 y grado 2. ¿Ya? Vamos a ver qué es eso hoy día. ¿Ya? Entonces, la separación Unas demasiado grandes para pasar por un tamiz continúan. va pasando por tamiz y tamiz hasta el más fino, donde pasa solamente. El trigo se pasa a través de una serie de rodillos giratorios que tienen diferentes separaciones entre sí. Los rodillos rompen y trituran el grano, separando sus diferentes partes. Dependiendo de la configuración de los rodillos y la presión aplicada, se obtienen diferentes tipos de harina. El proceso de molienda separa el trigo en tres componentes principales. Si se dan cuenta, aquí tiene que ver con el tamaño del rodillo, el tamiz, la presión que se le hace al sistema para ir separando las distintas partes. Lo más liviano que queda del trigo, que se separa prácticamente finalmente es la harina, que es el endospermo. Entonces hay una separación por maquinaria simplemente. El endospermo es la parte interna del grano, que contiene principalmente almidón. El endospermo se separa de las otras partes y se convierte en harina. El salvado es la capa exterior del grano, rica en fibra y nutrientes. Se separa durante la molienda y se utiliza para producir harina integral. El germen es la parte del grano que contiene aceites y nutrientes. El germen se puede separar y utilizar para la producción de aceites o suplementos alimenticios. Los rodillos separan el germen y el salvado y trituran el endospermo en trozos llamados sémola. El tamizado elimina el germen y las piezas sueltas de salvado, pero gran parte de la sémola permanece cubierta de partículas de salvado. Por lo tanto, entre cada estación de molienda hay un purificador, una máquina que utiliza corrientes de aire controladas para hacer flotar el salvado más ligero sobre la sémola más pesada. La sémola pasa por ciclos repetidos de molienda y purificación hasta que esté completamente limpia. Solo entonces puede ser finamente molida en harina a través de una serie de tamices. Esto asegura que no salga de la última máquina de molienda hasta que haya sido triturada por completo hasta obtener la harina en polvo. Después de la molienda, las diferentes fracciones resultantes se someten a tamizado y clasificación para separarlas según su tamaño y calidad. Esto ayuda a obtener harina con la consistencia deseada y a separar partículas finas y gruesas. Las fracciones de harina, que pueden variar en tamaño de partícula y composición, se pasan a través de tamices o cribas de... Esto es presión, movimiento, rodillo y separar, como les decía, el endosperma en harina, el germen, la sémola, el afrecho, parte, como todavía tiene parte también de almidón, obtiene la harina integral, ¿cierto? O sea, del salvado. Y salvado más entero para hacer hojuelas, etc. O sea, es una separación por cantidad de procesos y de trituración que se le hace al grano para finalmente obtener la harina, que es el principal producto, ¿ya? El principal producto. Las máquinas tienen mallas de diferentes tamaños que permiten separar las partículas según su tamaño. Las partículas más finas, que son el endospermo molido, se someten a un tamizado más fino para separar partículas más pequeñas, como el polvo de harina. Esto ayuda a obtener harina con una textura uniforme y evita la presencia de partículas gruesas en el producto final. Como resultado, el molino de harina ha producido 3 productos distintos: el salvado utilizado para alimento animal y horneado, la harina de trigo blanca y el germen de trigo para el mercado de alimentos saludables. Los subproductos restantes se destinan al alimento para el ganado. En el laboratorio de control de calidad del molino, hornean el producto para el cual se diseñó la harina y luego examinan su apariencia, textura y sabor. Utilizan equipos especializados para calcular el volumen, la densidad, el contenido de proteínas y humedad. Justo antes del empaquetado, el molino enriquece su harina blanca con vitaminas y minerales. Esto reemplaza las vitaminas y minerales que el proceso de molienda eliminó del salvado y el germen. Una vez que ha sido procesada, tamizada y verificada su calidad, se procede al empaquetado y la distribución. Este paso es crucial para asegurar que la harina llegue de manera segura y en óptimas condiciones a los consumidores y las industrias alimenticias. El polvo de harina de trigo se introduce en los envases seleccionados de manera cuidadosa y controlada para evitar derrames y garantizar una cantidad uniforme en cada envase.
En algunos casos, los envases individuales se agrupan en paquetes más grandes para facilitar el transporte y el manejo en las tiendas y almacenes. Las bolsas se quitan para asentar la harina. Se verifica que los envases estén limpios y en buenas condiciones antes de ser distribuidos. Se realiza un control de calidad para asegurarse de que cada envase esté sellado de manera adecuada y contenga la cantidad correcta de harina. Las bolsas de harina envasada en diversos tamaños se distribuyen en supermercados, restaurantes y panaderías comerciales, mientras que los camiones cisterna transportan la harina a granel a grandes panaderías industriales. Si quieres saber cómo se hace la leche en polvo, tienes el enlace en la descripción y en el... Eso lo hacen mejor. Bien, sí, ya. Pero si dieron cuenta, un proceso donde al final le pueden agregar otras cosas, que la mezcla líquida, como les decía, vitaminas y aditivos que se le agregan. ¿Ya? ¿Ustedes escuchan alguna vez que las pastas están vitaminizadas? ¿Ya? Es más o menos eso, cuando hacen harina para hacer fideos le ponen vitamina, en este momento le agregan estos aditivos y fue una campaña que se hizo para la desnutrición. Chile en la época del 70-80 tenía alta tasa de nutrición y dentro de los alimentos que más se consumía era más asequible era la harina para hacer pasta y la vitaminizaron con este propósito de generar ahora uno de los países con mayor porcentaje de Yahoo sobrepeso. Pasamos de eso a este otro extremo. Porque como les dije, el pan, ya que aquí su compañera ya aportó al su per cápita anual, como todos, estamos cerca de los 100 kilos de pan consumido al año por persona. ¿Ah? Vamos chicos. Estamos en 120, llegamos a 100. 150. Bajamos, no. Pero es un alimento base de nuestra alimentación. Y de hecho nos jactamos, y es verdad, pues sobre todo las personas de Chile que después se van a otros países, que lo que más echan de menos es la marraqueta. Cachen. Mi tío cuando viene de viaje, un tío que tengo que se fue para allá, me dijo, lo que más echo de menos es una marraqueta con palta. Eso era lo que quería, lo único que quería, marraqueta con palta. Marraquetita con palta. ¿Ya? Y de hecho hace poco había un concurso de mejor desayuno mundial y estábamos con la marraqueta con palta y huevo, etc. No sé, parece que ganó Perú. O Venezuela, nosotros dos. Era una cuestión con chicharrones, no me acuerdo qué era. Ya, pero eso es el trigo. Ya. Desde el punto de vista de producción del cultivo, el rendimiento, como les digo, va a la baja, tanto el rendimiento como la superficie. Nosotros no nos autoabastecemos. Molinos hay en Santiago, sí. Hay uno en Molinos Balmaceda, que queda a la bajada del Parque Los Reyes. Hay un molino ahí donde se produce, aquí en Puente Alto también hay otro molino, que yo conozca, pero hay varios más. Y acá en Puente hay un molinero, vamos a ver uno que hay en Puente Alto. ¿Sí? Yo quedé con una duda. Dígame. Que se sabe que en el área del trigo y la arrocera la plaga más seria son los roedores. Roedores, sí. Entonces, ¿qué roedores? ¿Por qué no pasan por infrarrojo o algo a matar a las bacterias? Bueno, porque en general el trigo se hace un análisis en la carga, llegaste justo en esa parte, donde se hace análisis de plagas y enfermedades al camión que viene. En el camión se hace un toma de muestra y de hecho ahí le pagan un precio final a la persona. Ya que Raúl lo mencionó, harina en Santiago. Vamos a ver cuántos hay. Ya, tenemos un molino en Yanine, ya, el San Cristóbal, que se está en... ¿Dónde estamos? Molinera San Cristóbal, contacto, para que sepan, está en... ¿No dice la dirección? Exposición, ya, Santiago, Estación Central, el molino Yanine, lo tenemos ahí, me acordé de una antigua gente de la tele. Karin Yanine. ¿Ya? Molinero Yanine, o sea, hay varios molineros en Santiago, ¿ya? De hecho, el que conozco yo es el Balmaceda, que no sé si está por acá abajo. Aquí hay, ¿dónde estamos cerca aquí? Molino Puente Alto, miren, Molino Puente Alto, ¿ya? Molinera Pavol Limitada, que también está ahí
está aquí ¿cierto? En Arturo Prat, 465 región metropolitana. O sea, hay varios molineros de harina ya en Santiago. Yo conozco, ¿dónde está Balmaceda? Santiago Centro, Santiago Centro, Santiago Centro. Ahí está, Molino Balmaceda, ya que está justo en la bajada del Parque Los Reyes, que es un molino grande, donde hay hartos camiones todos los días, por eso sé que tienen hartos movimientos. ¿Ya? Entonces son molineros a nivel industrial que hay presentes en Chile. ¿Ya? Ok, vamos a el arroz. Hay unos videos de producción ahí si lo quieren ver. ¿Ah? Ya no está disponible ese video. Porque copié mal la. Ya, vamos al arroz. El arroz. Cultivo que tiene ciertas zonas productivas, muy poquitas. San Javier, Ñuble, Linares, algo en ¿cómo se llama? Retiro, Parral, San Javier, Linares, zonas productivas de arroz. Antiguamente en la zona de Santa Cruz, por Colchagua, había una arrocera. De hecho, todavía queda un vestigio de una tucapel que había en esa zona, ¿ya? Pero básicamente la zona productiva de arroz, nosotros somos el país más austral del mundo donde se produce un cultivo de origen asiático subtropical que es el arroz. Como grano de uso industrial, ¿cierto? Nos comemos el endosperma entero sin molerlo, aunque existen harinas de arroz que se hacen bajo el mismo proceso que la harina del trigo. ¿Ya? El arroz es un cultivo que nosotros lo producimos en petriles, en pequeñas piscinas niveladas, donde hay ciertas separaciones de un cultivo que prácticamente todo su ciclo se hace inundado, con harta agua. Suelos de mal drenaje son ideales para este cultivo, ¿ya? Y en Chile, como les decía, es el lugar más al sur donde se produce. En donde más se produce arroz en el mundo, en China y en India, mayor superficie total. Y en estos países el consumo per cápita es de 100 kilos más o menos. En Japón 117 kilos de arroz comen las personas por año. Basta ver cualquier anime donde comen, lo único que están comiendo es arroz, casi los japoneses, ¿cierto? O sea, es el cereal que ellos más consumen. En total, más o menos en Brasil, es una zona con alta influencia asiática donde se comen 75 kilos de arroz. ¿Ya? En los países más tropicales el consumo de arroz mayor, y en Chile está en aumento. ¿Por qué? Por toda la expansión de la cultura asiática, del famoso sushi, ¿ya? Sushi, que al gusto adquirido, a mí me costó comer sushi, no fue una cosa, amor a primera vista, no, me costó. Pero el consumo de arroz ha ido en aumento. Nosotros bordeamos cerca de los 10 a 12 kilos más o menos actualmente de arroz por año, ¿ya? Hay personas que consumen más, otras que consumen menos. Pero si ustedes pensarán, sí, familiarmente estamos cerca de ese rango. No lo comemos tanto, a diferencia del pan, pero en otros países donde el consumo de arroz es altísimo. ¿Ya? Los países más tropicales, o más desde Perú hacia el trópico, comen mayor cantidad de arroz que nosotros. De hecho, si se dan cuenta, toda la base de platos, en la gran parte de los platos, ¿cierto?, peruanos, tienen arroz blanco de acompañamiento con. Nosotros en general nuestros platos típicos no tienen tanto arroz, ¿ya? Son pollo dejado con arroz, pero lo agregamos lo usamos como un agregado, no como parte de un plato. Uno va a moros con cristianos, que es un platito, ¿cierto?, más de la zona de Cuba, etcétera, que es arroz con poroto, ¿ya? Lo consumen mucho. Moros, negros, cristianos, blancos. ¿Cachen la discriminación en un comida? Ya. Centroamérica, muy bueno para consumir arroz. Los haitianos consumen mucho arroz, poroto con arroz. Se come más papa y harina, es lo que más comen. ¿Ya?
pero menos que, claro, comemos más papa. Y como les decía, somos el país más austral en el mundo porque es un cultivo que prácticamente el arroz se cultiva en todo el mundo. Pero como les decía, se centra mayor cantidad en la zona de India, donde además tenemos el arroz basmati, que fue mejorado por Radisson Gama, pero un arroz que lleva muchos siglos de desarrollo, ya mayores consumidores de arroz en la zona de Asia y en las zonas de clima más bien tropicales. El arroz es una planta anual, se llama Oryza sativa, ¿ya? Como les decía, es básicamente de los cereales el que básicamente su consumo es al humano. En el trigo, gran porcentaje importante también se va a la alimentación animal, pero el arroz básicamente es para alimentación humana. Muy poco se hace con la cascarilla de arroz, que es extremadamente dura y poco palatable para el ganado, a diferencia de los otros, la cebada, la avena, el trigo, que pueden ser más palatables por los animales. En Chile, como les decía, básicamente hay una posibilidad de tener 250.000 hectáreas con actitud arrocera. ¿Cuál es el drama? Que son suelos que también pueden, por ejemplo, ocupar una linda uva vinífera en la zona de Colchagua, y obviamente por precio van a preferir producir esto. ¿Ya? El cultivo de arroz es altamente demandante de agua, ¿ya? Como les decía, se cultiva el llamado arroz de tierras altas, que necesita crecer en estas láminas, como les decía, de agua permanente, de no más de 5 centímetros al inicio de agua al momento de la siembra, ¿ya? Y estamos cerca de esas 250.000 hectáreas a cerca de 25.000 hectáreas dedicadas al arroz. O sea, una décima parte de suelos con actitud arrocera realmente se ocupan para ese propósito. Ya, ahí estamos cerca de los 26.000, 25.000, como les decía, con una tendencia también a la baja paulatina. Actualmente estamos cerca de los 25.000. ¿Por qué razón? Por los precios. El arroz viene de Uruguay, de Argentina, ¿cierto? De zonas incluso más hacia Centroamérica, la proveniencia de arroz. De hecho, hay una marca que no sé si conocen, que es Arroz Aruba. ¿Lo han visto alguna vez? Es netamente uruguayo. ¿Ya? El arroz Tucapel es una de las pocas empresas que procesa arroz nacional. Así como estamos con la tontera xenófoba de decir palta peruana y palta chilena. ¿Han escuchado eso? Y la señora fue como palta, no, pero como que tiene un tema social la palta. Puede ser un poco más, menor porcentaje de aceite, un costo un poco más grande por la zona productiva, pero hay momentos de calidad. Pero en el caso de Tucapel, procesa netamente arroz chileno, ¿sí? ¿Tucapel lo compró Brasil? ¿Ah? ¿Tucapel? ¿Qué cosa? ¿Tucapel ya no lo compró Brasil? ¿No brasileño? Sí, se llaman brasileñas, pero lo que procesan es chileno, todavía. ¿Ya? Sí, lo compró una empresa, y lo que pasó un poco con Chile también es que lo compró una empresa inglesa. También los brasileños están comprando Tucapel para producir variedades que la gracia que tiene el arroz chileno y el estudio que están haciendo por el impacto ambiental es que están generando variedades un poco más resistentes a la sequía. Entonces está todo el tema asociado de un desarrollo investigativo que lo está llevando a cabo Brasil. ¿Gran consumidor de arroz Brasil? Sí. Dijimos que prácticamente 80 kilos per cápita, o sea, comen una gran tonelada de arroz. En general, Chile años ha exportado a México, ya, pero ha ido bajando eso y estamos llegando casi en un 50% de autoabastecimiento. ¿Ya? Entonces, el 50% del arroz viene de otros países. El 70% se distribuye en la séptima región y de ahí, como les decía, Linares, San Javier, Retiro, Parral son los lugares donde hay mayor producción. Hablando de 60 quintales métricos por hectárea, con un potencial de más de 100 quintales por hectárea. O sea, pese a todo, se aprieta el cinturón, se aguanta a desaparecer este rubro tan importante para Chile. Ahora,
Aquí hay una diferencia nutricional y de componentes de un arroz descascarado o integral, que básicamente es sacada la parte del fruto que está pegado, al igual que el trigo, el mismo tipo de fruto, Cariopsis. El arroz descascarado integral es el arroz, la semilla completa. Cuando ustedes lo han cocinado, si es que alguna vez han cocinado arroz integral, se habrán dado cuenta que el tiempo de cocción es muchísimo más largo que el arroz normal, casi 2 a 3 veces, debería decir aproximadamente, y el grano nunca va a ser tan blandito, sino que es como más duro, es como comer mote, digamos, por decirlo así. Mote cocido, los motes que venden ya cocinados, blando, fome, insípido. Ya saben que me gusta hacer el mote desde el inicio. Ya. Humedad, parecido, entre el arroz blanco y el arroz descascarado. Porcentaje de carbohidrato un poco mayor porque acá tienen otros componentes, el arroz integral. Ya, no es tanta la diferencia desde el punto de vista de carbohidratos. En proteína andan parecido. En grasa, fíjense, el arroz descascarado integral tiene más grasa. Fibra tiene muchísimo más en comparación con el arroz blanco pulido. Y ceniza, otros componentes que no se pueden separar en estos grupos, un 1,5%. Ya, desde el punto de vista calórico prácticamente son iguales, incluso en grasa el arroz integral tiene un poco más. Donde gana el tema es la fibra y donde ayuda al proceso de la digestión. ¿Ya? Pero son productos que son ricos en carbohidratos, prácticamente el 78% del peso del grano es carbohidrato. ¿Ya? Calidad industrial. Básicamente el mínimo es un 48% de grano entero. ¿Ya? Pero ustedes van a comprar, y si quieren hacer la prueba algún día, voy a colocar un lapicito acá. Ustedes cuando van a comprar el arroz en sus casas van a tener básicamente dos variedades. Dos clasificaciones. Independiente del tamaño o el ancho del grano, van a hablar del grado 1 y el grado 2. Grado 1, si el mínimo es 48, el grado 1 tiene un mínimo de 90% de grano entero. Esa es la clasificación de grado 1. Y el grado 2, para que vean que no hay tanta diferencia, entre un 80 y un 90%. Cuando está más molido se usa para hacer harina de trigo, harina de arroz. ¿Ya? Entonces, en general, cuando vamos a comprar muchas veces entre grado 1 y grado 2, no hay tanta diferencia. ¿Ya? Entonces, a veces conviene, por valor de precio, comprar un gradito 2. No hacer tanta la diferencia. Un 10% más de grano molido. ¿Ya? Hay distintas variedades de arroz. Ustedes me imagino han escuchado una cosa que se llama arroz arbóreo, que se usa para... ¿Alguien de nacionalidad italiana acá? No. Se usa para el risotto. ¿Ya? Risotto, perdón, ¿cómo se escribe? Para que nadie tenga risotto. ¿Ya? Para que nadie... ¿SC? Risotto. ¿Más qué cosa? Risotto caribeño. Ya. Risotto. El arroz arbóreo es chiquitito. ¿Ya? En tamaño. Hay otro un poquito más grande que es el arroz ya más pequeño en tamaño, que vamos a ver la diferencia entre los arroces que están en la imagen de acá. Grano largo es el que más consume en general el chileno. Y ahí tiene que ver el tamaño, ¿cierto?, del diámetro, que es cerca de 8, aproximadamente 8 milímetros. Mantiene su forma, no se pega. El típico arroz graneado que nosotros hablamos se endurece después de que se enfría, ¿ya? Y es el grano largo. De ahí tenemos grano largo angosto y grano largo ancho. Ya podemos clasificarlo en angosto o ancho, el grano largo. Y si es de grado 1, va a ser entonces grano largo, ya sea angosto o ancho, de 8 milímetros con un 90% de grano entero. Esa es la calidad óptima en general que más consume el chileno.
Después está el grano medio. Se ablanda, se pega un poco y absorbe aroma. Ya este grano medio, aquí tenemos por ejemplo la variedad arbórea que se usa para paella, risotto, ahí está. ¿No? Aquí según esto es con doble T. Entonces está mal puesto aquí. Risotto. Caldos. Y el redondo, el más chiquitito, es cremoso, se pega bastante. Entre estos dos tipos de variedades usamos el arroz para hacer el sushi, que el ideal del sushi es que forme bloques, ¿cierto? Entonces, en general, el arroz que más tiende a consumir el asiático no es el mismo que consumimos nosotros, que es el tipo más graneado, que es el arroz, ¿cierto?, de tipo grano largo, ¿ya? Y en Chile el que más se produce es este, y en menor porcentaje el grano redondo o de pequeño tamaño. ¿Ya? Le pregunto a ustedes, ¿cuál es el que más comen de esos tres? Claro, es un gorgojito, pero es mucho más barato y a veces como que uno encuentra aromas medios. Dentro de los arroces también hay variaciones, hay algunos más aromáticos que otros. Y el arroz basmati es un arroz que se produce en la India, que tiene menor índice glicémico y por esa razón también se usa bastante, que ha sido mejorado genéticamente en el último tiempo, desde los 60 con radiación gamma u otros procesos de mutaciones inducidas, y que tiene un menor valor glicémico y es mucho más aromático. No sé si alguien ha comido arroz basmati. La estupidez que uno dice de repente, en una sociedad totalmente abierta donde no es tema, no debería ser tema, nada. Tú sabes que, profesor, en eso no hay crimen nunca, nadie. Discriminar. Por eso fui criado en Colonia Dignidad, para no discriminar a nadie. Ya. Entonces, vamos a ver un video, y encontré un video mejor, obviamente, y no. Dentro de todo, vamos a ver un video del arrocito que está del mismo grupo de cómo se hace el arroz. Aquí, no, de los letras. En el video de hoy les mostraremos el proceso de fabricación de uno de los alimentos más utilizados en los hogares de todas las familias del mundo. Si hablamos del arroz, el arroz es el segundo alimento más consumido en el mundo, después del trigo. Se calcula que... Vean ese tamaño de... antes de eso. ¿Será el grano largo ese o...? Si hablamos del arroz, el arroz es el segundo alimento más... No, cierto, un tamaño medio. El que más se produce a nivel mundial, el más tropical, es mediano a chico. El grande es más de zonas australes como nosotros. Consumido en el mundo, después del trigo. Se calcula que alimenta a millones de personas y es producto básico del vientre, ya que lo consumen desde hace más de 5.000 años. Una gran parte de los platos de China y Japón están elaborados con arroz. ¿Sabías que el arroz previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer? Impresionante, ¿no lo crees? El cultivo del arroz es, cuanto menos, curioso, ya que se realiza en campos inundados de agua. Este cereal requiere ciertas condiciones de cultivo que afectarán a su desarrollo. Por ejemplo, el agua debe estar a una temperatura para la germinación y otra para el desarrollo de la planta, por lo que el arroz no puede ser cultivado a su desarrollo. Miren, la cosa curiosa, ¿qué están viendo ahí? Siembra o plantación de arroz. Por ejemplo, el agua debe estar, cuanto menos, enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Impresionante, ¿no lo crees? El cultivo del arroz es, cuanto menos, curioso, ya que se realiza en campos inundados de agua. Este cereal requiere ciertas condiciones de cultivo que afectarán a su desarrollo. En algunos países Por ejemplo, en plantación el agua debe solo estar a una siembra. temperatura para la germinación y otra para el desarrollo de la planta, por lo que el arroz no puede ser cultivado en cualquier parte del mundo. También existe un nivel recomendado de agua que evitará que se ahogue o que se seque la planta. Nada queda al azar en el sonreo de este riquísimo cereal. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Paso número 1. Cosecha. El momento ideal de la cosecha es cuando el grano de arroz presenta entre 23 y 24% de humedad, porque es en ese momento que se obtiene el mayor rendimiento. El grano llega a su maduración plena cuando está alrededor del 30% de humedad, y de ahí en adelante comienza a perder el agua. Se comienza a cosechar con 27 a 28 grados de humedad, siempre teniendo en cuenta que no hay un alto porcentaje de granos verdes. La maduración de los granos debe ser uniforme. La cosecha se inicia las primeras semanas de enero y llega hasta finales de abril, incluso principios de mayo. Uno de los secretos está en sembrar lo más temprano posible para poder cosechar lo antes posible, aprovechando el verano. Ya. Eso en los países tropicales es esa la humedad. En Chile, 10 a 12% con plantas totalmente secas.
es el cultivo aquí siempre inundado, de hecho están cosechando casi con barro. Acá en Chile se corta el riego, se hace que la planta se seque y se trilla como un harino, como un trigo harinero, o sea, es una trilla así. Entonces, en un momento aquí se deja secar en el campo, como no tenemos lluvias tropicales, y se cosecha con un porcentaje aún menor de humedad. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un 30% en este video. Ya, y otra gracia, esta es la inflorescencia del arroz. Es un tipo, no es lo mismo que la espiga del trigo, pero estoy hablando de una panícula o una panoja, panícula panoja de arroz. ¿Ya? Así es la inflorescencia, muy parecida a la avena. De hecho, es el mismo tipo de inflorescencia. Más largos y los rendimientos de las máquinas son mayores. Paso número 2. Industrialización. El proceso de industrialización consiste en transformar la materia prima y hacerla apta para el consumo humano, facilitar su conservación y lograr el aspecto requerido para su consumo. En el caso particular del arroz, a diferencia de otros cereales que son molidos para convertirlos en harina, el objetivo es mantener la mayor cantidad posible de granos intactos. La eficacia técnica del proceso de elaboración se juzga por la cantidad de arroz entero obtenido de una cantidad determinada de arroz cáscara. El proceso propio industrial del arroz está definido por el descascarado, pulido y empaquetado del arroz. En la molienda, proceso industrial, existen dos sistemas de producción: el tradicional, descascarado y pulido de arroz crudo, y el parbolizado. Paso número 3. Molienda tradicional. Requiere el manejo de tecnología simple, disponible en el mercado regional para distintas escalas de producción. En general, los molinos de mayor escala operativa son provistos de tecnología para firmas europeas, francesas y alemanas, estadounidenses y japonesas, y los de menor tamaño por la industria brasileña. Paso número 4. Proceso de parbolización. Los granos de arroz están constituidos de cáscaras, película, germen y envueltos en vitaminas y sales minerales que están concentrados en la película y en el germen. El endoesperma, tejido nutricional formado en el saco embrionario de las plantas con semilla, contiene básicamente almidón. La palabra parbolizado deriva de la expresión inglesa parboil, que significa parcialmente cocido. El proceso de parbolización se Parcialmente cocido. Va a haber proceso de parbolización. Primero la separación, ¿cierto?, del grano del resto de la planta. hacen el tratamiento hidrotérmico del arroz en cáscara, por la acción solamente del agua y sin ningún agente químico. La parbolización se realiza a través de 3 operaciones básicas. Encarchamiento. El arroz en cáscara es colocado en tanques con agua caliente por algunas horas. En este proceso las vitaminas y los minerales que se encuentran en la película y en el germen penetran en el grano a medida que éste absorbe el agua. Gelatinización. Entonces, la primera cosa es una técnica que no es la común. En Chile se usan ambas, pero una es trilla y molienda con lija para sacar la cáscara, obtener el grano, y este es un método usando el agua tibia, el agua caliente para separar la estructura del grano. Y tiene como gracia, si ustedes se encuentran un color un poco más oscurito en el grano, cuando ustedes han comido arroz pregraneado, proviene de un proceso de parbolización en que se hace en que los nutrientes que están como en la cáscara tienden a irse hacia el grano ¿cierto? Y tiene un color un poquito distinto. No sé si han notado un poquito más cafezoso, ¿sabes? Es sometido a una temperatura más elevada sobre presión de vapor, ocurriendo una alteración en la estructura del almidón. En esta etapa, el grano se torna más compacto y las vitaminas y los minerales son fijados en su interior. Presecado. En esta etapa, los granos de arroz son secados para su posterior descascado, pulido y selección. Los diferentes procesos industriales a los que se somete el arroz. Entonces, el arroz pregraneado es un arroz parbolizado, vale decir, ¿cierto? Se coloca en agua caliente, tibia, en que hay una introducción de esto de grano y más blando el proceso después para sacarle la cáscara, ¿ya? Pregraneado como precocido, y de hecho el tiempo de cocción es un poquito menor al normal. Parbolizado, parvo de como parva, ¿cierto? Parbolizado o parbolización. Entonces es un proceso donde se somete a una acción del agua caliente que conlleva al traslado de nutrientes de la cáscara hacia el interior. De hecho, hay un gusto ni nada escrito, hay gente que prefiere el arroz pregraneado, ¿ya? Porque son granos más duros, ¿cierto? Tienen incluso un sabor distinto y tienen un poco más de porcentaje nutricional
Y es un poco más caro que el otro porque este proceso de ocupar agua caliente encarece el proceso de extracción o de separación, simplemente por eso. Cascarillado, pulido y blanqueado dan lugar a otros tipos comerciales de grano: arroz patio o cáscara, arroz integral, arroz blanqueado, arroz partido. Si te está gustando el video hasta el momento, me gustaría mucho que me apoyaras suscribiéndote a mi canal y dándole clic a la campanita para enterarte de nuestros próximos videos, para que así puedas aprender más datos acerca de la elaboración y creación de las cosas. Aquí en Cómo se hace te lo enseñamos. Paso número 5. Recepción. Antes de iniciar el proceso de selección, tenemos que considerar los factores que determinan la calidad del producto, y estos pueden ser genéticos y ambientales. En base a eso, sabremos si el arroz que usamos generará productividad. Paso número 6. Inspección y pesado. En la selección se realiza un control de humedad y porcentaje de impurezas. Una vez que haya pasado todo el proceso sanitario, podremos envasarlo. Posteriormente, realizamos el pesado y la cantidad de arroz que usamos en la molinera. Paso número 7. Secado. El secado es uno de los pasos más importantes porque requiere de tiempo. Si el secado es lento, hará que el desarrollo de la masa se caliente y por ende el arroz se deteriorará. Ahora, si el secado es muy rápido, se corre el riesgo de que el grano del arroz tenga daños en su perióxido a causa del excesivo calor. Entonces, lo recomendable es que el secado de los granos de arroz sea a una temperatura intermedia. Paso número 8. Almacenamiento. Para el almacenamiento tenemos que considerar que las condiciones sean de temperatura de 17 a 18 grados centígrados. Lo que tienes que prevenir es la degradación de los granos de arroz. Paso número 9. Limpieza y descascarado. El proceso de limpieza se realiza con la exposición de los granos al aire. Generalmente, se usa un módulo compuesto de ventilador. Ahora, en el proceso de descascarado, consiste en separar la palea y la gluma estérilis, que es lo que constituye la cáscara del arroz, quedando así el grano de arroz que nosotros comúnmente conocemos. Paso número 10. Separación y clasificación. En la separación se revisan los diversos tipos de granos y está relacionado con la clasificación porque se seleccionan los granos quebrados y los granos enteros con el fin de que quede listo para el pesado. Paso número 11. Ensacado y empaquetado. Este último paso es para colocar el arroz en los envases que estén disponibles y transportarlos. Para esto se utilizarán sacos. Generalmente se usan de 50 kilos. Una de las características más buscadas en empaques para arroz es que sean capaces de resistir al factor de la humedad y de esta manera asegure la vida útil del producto. Pueden almacenar gran cantidad de contenido en el empaque. Es por ello que se producen empaques para arroz que junto a las características mencionadas arriba cuentan con diseños únicos y llamativos dentro del mercado. Para proteger el contenido se utilizan en la elaboración de materiales plásticos que actúan como barrera protectora. Algunos de estos materiales utilizados en el PET, BOP, MET y finalmente la capa P al sellar la bolsa. Clases de granos. Blanco de grano largo. Es reconocido en el mercado internacional por su altísima calidad. Es un grano largo y delgado. Es al menos 3 veces más largo que ancho. Supera los 6 milímetros de longitud. Blanco de grano medio. Es un grano más corto y grueso que el arroz de grano largo y tiene una textura suave y tierna al ser cocido. Es de forma ligeramente redondeada y tiende a empastarse cuando se lo somete a una cocción demasiado prolongada. Blanco de grano corto. Es prácticamente redondo en su forma. Tiende a pegarse cuando se le cocina. Se le aplica el mismo tratamiento industrial que los anteriores, sin cáscara, sin salvado y sin germen. Arroz integral o cargo. De grano medio o largo. Es más oscuro que los refinados, debido a que conserva parte del salvado de la cáscara. Requiere una cocción más lenta y prolongada, unos 45 minutos. Vaporizado, parbolizado. Es el tipo de arroz preferido por los consumidores que requieren arroces livianos y de fácil separación. No se pasa ni se pega. También contiene más nutrientes que el arroz blanco. Grano redondo. Es pequeño y se cuece muy deprisa. Además, contiene gran cantidad de almidón que proporciona el medio en que se cuece, con lo que se adquiere una textura cremosa. Glutinoso. Su principal característica es que los granos, tras la cocción, quedan pegados unos a otros debido a su gran contenido de almidón. Aromático. Tiene un aroma especial que lo hace muy apetecible. Se lo utiliza para preparar. ¿Se dan cuenta?
Entonces, cuando hablamos de arroz parbolizado, nuevamente el arroz que nosotros llamamos pregranito. ¿Ya? Y el arroz chiquitito, redondo o el mediano se usa para los sushi. Entonces, alguien que vaya a hacer sushi en tu casa, compre el arroz chiquito. O el arroz para risotto, se le va a servir para hacer un sushi casero ideal, como el rey del sushi. ¿Ya? El arroz en general es un cultivo que no conozco muy poca gente que no le guste, cuando lo ponen cada que me dice el maíz, es un cultivo que se come bastante, pero como bien decía su compañero, la papa acá también es una fuente de carbohidratos que usamos bastante. ¿Quiénes comieron arroz de fin de semana? Levanten la mano. ¿Cacha? Harto. Consumo fuerte. ¿Ya? Y que está presente en nuestra dieta. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas nuevas que conocieron hoy día en la clase, ¿cierto? Acerca del arroz. En general, el arroz es un proceso de separación por tamizado, por lija, por trituración. Y aquí la idea es no triturar el grano, sino que lijarlo, molerlo, pasarlo por especies de pulido en realidad, para obtener la mayor cantidad de grano entero. Ese es nuestro objetivo. Chicos del sudoeste asiático. Dentro de este tipo se encuentra el arroz tailandés, que destaca por su aroma a jazmín. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Te gusta consumir arroz? ¿Cuál es tu receta favorita para consumirlo? Déjanos saber en los comentarios tus respuestas. Bueno, estos dos cultivos son la base del alimento prácticamente del mundo. Lo que más se come es arroz y trigo. ¿Ya? Cuando hablamos de tomate, lechuga, brócoli, arándano, durazno, es mucho menos la cantidad que el ser humano consume de estos cereales. En Chile la realidad es que se protegen ciertas zonas, pero no es competitivo en la producción. Pero sin embargo, ambos existen todavía y son importantes en la agricultura familiar campesina, de autoabastecimiento, o incluso a nivel industrial, como bien decían ahí, hay grandes empresas de otros países que han comprado parte de la producción nacional. ¿Ya? ¿Sabían algunos datos del arroz o del trigo? ¿Cosas nuevas aprendieron hoy día? Esto no estaba en la malla de industrialización, pero creo que ¿cómo no va a pasar harina? ¿Cómo no va a pasar arroz? Que son base de la alimentación humana. ¿Ya? Por hoy es la clase, espero que les haya gustado.